Bueno, como mencionamos la semana pasada, ya estamos en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, porque el resto de la Biblia depende de Génesis. En Génesis tenemos los comienzos, orígenes de todo. Me equivoqué la semana pasada, ¿sabes? No sé cuántos lo han notado, pero como una ilustración dije que el río Amazonas comienza en Apurímac, Arequipa, tienes razón. Yo estaba basándome en información desde hace 30 años de National Geographic, pero ahora dicen los arequipeños por lo menos, que el río Amazonas comienza en Arequipa. Pronto van a decir que el río Nilo también comienza en Arequipa, pero tienen razón que oficialmente es el río más largo en el mundo ahora, porque han descubierto que comienza ahí por Arequipa, a pesar de los arequipeños. Por eso ya entienden por qué está contaminado el río Amazonas. Tenemos que agarrarnos siempre con los arequipeños. Pero es muy cierto que comenzamos en Génesis a descubrir las doctrinas, los principios que Dios va desarrollando a través de toda la Biblia. Y si no comenzamos en Génesis, nunca vamos a entender totalmente el mensaje de la Biblia. Por eso, lo que estamos haciendo esta mañana, estamos tomando a Génesis como el semillero, porque es lo que es, de las grandes doctrinas de la fe. Y ustedes tienen una lista ahí en su boletín, quisiera que lo vean. Y vamos a ir de versículo en versículo en Génesis para analizar estas verdades y cómo Dios las menciona por primera vez en Génesis para después desarrollarlas a través de las Sagradas Escrituras. Ahora, la importancia de esto es la siguiente, que lo que Dios comienza acá, si se equivoca acá, si hay un error en Génesis, si no podemos confiar en Génesis, tampoco vamos a poder confiar en el Evangelio de Juan. Cristo mismo citó de Génesis. Los apóstoles todos confiaban en el libro de Génesis. Por eso es tan importante entenderlo, y Dios mediante en estas próximas semanas vamos a ir viéndolo versículo por versículo, capítulo por capítulo, todo el libro de Génesis. Pero en primer lugar, notamos en el versículo 1:1, el más conocido de toda la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la primera mención de Dios. El niño siempre pregunta, ¿pero quién hizo a Dios? A veces algunos adultos dicen lo mismo, ¿pero quién hizo a Dios? Nadie hizo a Dios, Dios es eterno. Y acá no explica su existencia, no explica nada, simplemente dice que en el principio creó Dios. Esa es la primera vez que menciona el nombre de Dios, pero de aquí en adelante vamos viendo sus nombres, el nombre de Dios que significa creador, el nombre de Dios que significa el que se relaciona con nosotros, el nombre de Dios que significa que es el Dios del pacto, y esto es sumamente importante, porque si Dios no cumple sus promesas de Génesis, tampoco las va a cumplir para tu vida. Entonces nuestra fe es en vano. Pero Dios es el Dios del pacto. Dios es el altísimo Dios. Dios es el dueño soberano sobre todas las cosas. Y todo esto nace en el versículo 1. En el principio creó Dios. Ahí está Dios. No puedes escaparte de Dios. El ateo cree todo su propio mundo falso. Él trata de convencerse de que no hay un Dios. En realidad nunca se convence y nunca convence a nadie más. Pero se da el lujo de decir, no hay Dios. ¿Con qué fin? El supuesto ateo, ¿cuál es su propósito? En realidad la idea del ateísmo es, yo quiero hacer lo que me da la gana y no quiero que nadie me diga nada. Entonces me es más fácil, en vez de decir soy un hombre sin principios, sin bases, sin fundamentos en mi vida, en vez de decirlo, admitirlo, es más fácil decir que no existe Dios, entonces ahora sí puedo hacer lo que me da la gana. Pero nunca funciona, nunca ha funcionado. ¿Por qué? Porque Dios sí existe.
Es el Dios que existe, el Dios que se manifiesta, el Dios que se ha revelado a nosotros por medio de su palabra, como también por medio de toda la naturaleza que nos rodea. Él es el Dios creador. Pero en el capítulo 1, versículo 26, 1:26, vemos el desarrollo del tema, la doctrina de Dios. Porque aquí es donde leímos lo siguiente. Entonces dijo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Dijo Dios. Un solo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cuántos dioses hay? Uno. En carácter, en esencia, un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas. Entonces lo que encontramos aquí desde este versículo, bueno, leeremos todo para entenderlo, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios dice hagamos, y cuando leemos ahí en el hebreo el nombre de Dios, que es Elohim, cada vez que un escriba antiguo hacía su copia de la Biblia, tenía que reconocer que Dios es uno y Dios es trino, porque la palabra, el nombre Elohim, es una palabra plural. Los judíos que recibieron las Escrituras nunca lo entendieron totalmente, pero fueron fieles en copiarlo tal como fue revelado por Dios. Entonces Dios en su misma esencia es uno solo y es tres. La Trinidad aparece en la primera página de la Biblia. Ahora, ¿por qué nos interesa tanto esto? Es que el desarrollo de la doctrina de la Trinidad se va haciendo a través de las Escrituras en el Antiguo y después, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Ya sabemos que es Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo y Dios el Hijo. Pero esta doctrina se va desarrollando. ¿Pero por qué afecta nuestras vidas? Hay algo fundamental aquí. Más tarde, vemos que Dios dice, no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo. Y ahí es donde Él crea Eva. ¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? Es que Dios nunca ha estado solo. Dios siempre se ha acompañado. Ahí es el misterio de la Trinidad. O sea, Dios es en sí comunidad. Por eso para Dios es tan importante la comunidad. La palabra Trinidad, 3 en 1, comunidad, 2 o más unidos. Y tan importante en el desarrollo de la palabra de Dios, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, la iglesia de Jesucristo en el Nuevo Testamento, es que Dios, como es 3 en 1, en su misma esencia es comunidad. Y Él sabe que es mejor para nosotros relacionarnos con otros porque nunca estamos bien cuando estamos totalmente solos. La persona que se siente sola es la persona que es capaz de suicidarse. ¿Por qué? Porque no está disfrutando de la comunidad que Dios ha creado. Por eso necesitamos familia, por eso necesitamos iglesia, porque Dios en sí es comunidad. La doctrina de la Trinidad. Y en el versículo 27, en la continuación, Dios ha dicho, hagamos al hombre. Y en el 27, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esas palabras han sido leídas tantas miles de veces. ¿Y qué significan para nosotros? Aquí nacen varias doctrinas fundamentales para la fe cristiana y para el bienestar de la humanidad. En primer lugar, vemos la doctrina del hombre en sí. Fue creado a la imagen, o sea, a la semejanza de Dios. Y nunca dice esto en cuanto a ninguno de los animales. Dios es el creador de los animales. Pero ¿cuál es la diferencia tremenda entre todos los animales y todos los seres humanos? Aún los seres humanos que se comportan como animales. De todas maneras hay una tremenda diferencia. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Y esto notamos en la vida diaria, sabemos que es así.
Hay personas que han endurecido su corazón, por supuesto. Pero si tú estás pasando por la calle y ves a un perro que ha sido atropellado, te da pena al ver el perro muerto ahí, ¿no es cierto? Te da pena porque es un animalito, la mascota de alguien. Pero cuando ves a un cadáver humano tapado con periódicos, o alguna vez lo has visto probablemente en alguna parte de Lima, ¿qué es lo que sientes? Algo totalmente distinto. Uno piensa, ¿quién será? ¿Será padre? ¿Será hermano? ¿Tendrá mamá? ¿Tendrá papá? ¿Quiénes están en su casa en este momento y no saben que él está tirado ahí muerto, esperando que vengan del morgue? Y uno siente algo totalmente distinto. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Todos nosotros somos uno en la creación, en el sentido que pertenecemos a Dios. Fuimos creados en su imagen. La semejanza de Dios está sobre el ser humano. Es muy cierto que el pecado ha manchado esta semejanza. Y el hombre no parece que está en la imagen de Dios hoy en día. Pero tú fuiste dado vida a la semejanza de Dios, porque Dios tiene un plan muy excepcional para tu vida como ser humano, que es para honrar y glorificar a Dios. Ahora, en el mismo texto, cuando habla en el versículo 26, dice que fue creado a la semejanza de Dios. Y después, ¿qué dice? Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra. Y sobre todo animal. Aquí vemos no solamente la semejanza de Dios en el ser humano, sino también la responsabilidad. Por ser creado a la imagen de Dios, tú tienes ciertas responsabilidades. El perro se comporta como perro porque es perro y está encerrado en un patrón de comportamiento que se llama el instinto. El caballo nunca se confunde pensando que es perro. El caballo se comporta como caballo. El perro se comporta como perro. Ahora hay distintos comportamientos de perros. De todas maneras, el perro siempre es perro. Solamente el ser humano se da el lujo de, siendo la imagen de Dios, comportarse como perro. ¿No es cierto? Piénsalo bien. Tú y yo somos responsables a Dios por nuestro comportamiento, totalmente. No es la sociedad que malogra el hombre, es que el hombre malogra la sociedad. Y eso lo sabemos. Entonces aquí habla de responsabilidad. Tenemos que ser administradores de la vida. Tenemos que ser mayordomos de la vida. En cuanto a nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro futuro. Ustedes que son jóvenes que están pensando, ¿qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Con quién me casaré? En primer lugar, tienes que reconocer que Dios te dio la vida. Fuiste creado a la imagen de Dios y tienes responsabilidad de este mismo Dios. Tienes que buscar a Dios de todo corazón. Tienes que arrepentirte de tus pecados, dar la espalda al pecado y para entregarte a Cristo totalmente y permitir que Él te guíe con su luz, como luz en tu vida. El ser humano es responsable. Pero en el mismo pasaje vemos la sexualidad del ser humano. Y Dios lo menciona claramente. Dice que a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, punto. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Varón y hembra los creó, punto. ¿Quién puso el punto ahí? Dios. Y no es que a unos miles de años después va a ser varón y hembra y otros que ni se sabe si era un varón o hembra. Esa es la perversión de la humanidad. Dios puso punto final a este versículo. Dios hizo hombres y mujeres. Ese es su plan. No existe un tercer sexo. Nunca ha existido. Y si un médico dice lo contrario, ese médico tiene un problema también. No existe ningún tercer sexo. Entonces, viendo lo que Dios ha hecho en la creación del hombre, tenemos que conformarnos a esta imagen, en vez de rebelarnos contra la imagen y el plan de Dios. El hombre fue creado por Dios, cayó, fue restaurado por la gracia de Dios. Puede caminar con Dios y puede llegar a ser hasta amigo de Dios. Todo eso está en Génesis. Amigo de Dios.
caminar con Dios, ser perdonado y vivir conforme al plan de Dios. El número 4, capítulo 3. Otra doctrina que nace en Génesis es la enseñanza acerca de Satanás. Mira la primera frase del versículo 1, 3:1, que dice, pero la serpiente era, ¿qué? Astuta. Es suficiente, ahí tiene, ya sabes cómo es Satanás. Por supuesto, aquí no está hablando de la culebra, no está hablando de la serpiente solamente como culebra. Ahora, cuando tú lees la historia, que lo vamos a leer en las próximas semanas, de cómo Eva fue tentada en primer lugar, comienza diciendo la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Pero detrás de esto, cuando leemos en el Nuevo Testamento, descubrimos que detrás de la serpiente está Satanás. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Después de desarrollar esta doctrina a través de las Escrituras, llegamos al libro final y leemos como un resumen de quién es Satanás y cómo es. Cristo dijo en Juan, el Evangelio de Juan, que Él es el gran mentiroso, también el que roba, el que mata, el que destruye. Pero mira lo que dice aquí, capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Te das cuenta cómo el autor de Apocalipsis relaciona con Génesis? La serpiente antigua, o sea, la que aparece como serpiente astuta en Génesis, ya lo encontramos en Apocalipsis, pero ya es lanzado fuera. Que se llama, ¿qué? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? ¿Qué más hace Satanás? A ver, léelo, ¿qué dice? El acusador de nuestros hermanos. O sea, él es el gran chismoso, Satanás. Cuando tú escuchas un chisme, ¿de dónde nace el chisme? De Satanás. Y si tú colaboras con Satanás, estás identificándote con él, porque él es el que habla mal de los hermanos. Y mira el versículo 11. Ellos, o sea, los creyentes, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Descubrimos cómo es Satanás en el libro de Génesis, y esta doctrina se va desarrollando, pero vemos simultáneamente que los creyentes en el Señor vencen a Satanás. Eva no tuvo que pecar, Adán no tuvo que pecar, tú no tienes que pecar, no tenemos excusa para nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios establece claramente que podemos vencerle por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio y por confiar en que nuestras vidas pertenecen al Señor. Ahora, entonces, en la primera figura de Satanás es como serpiente. Pero la serpiente en el huerto de Edén no fue como pensamos culebra. Cuando yo digo culebra, culebra, ¿qué piensan? Si hubiese en serio una culebra ahí, ¿qué harían? Joana, ¿qué harías si en serio una culebra está pasando por debajo de la silla? ¿Te quedarías ahí tranquila? A ver, mira. La reacción no solamente de las mujeres, sino de los hombres. Yo gané en salto largo cuando tenía 18 años, la semana antes de casarnos, me acuerdo, que estuve trepando un cerro, una montaña, y mi amigo que me acompañaba había saltado de una piedra a otra piedra, estábamos buscando la senda que no nos encontrábamos, y yo salté por el otro lado y justo una culebra cascabel estaba enroscado ahí encima de la piedra. Yo caí al lado de la culebra y cuando escuché su shhh, salté y aparecí como 10 metros o 5 metros más allá donde estaba mi amigo.
en un solo salto. Y ni me acuerdo cómo llegué ahí, creo que volé. Es que a nadie le gustan culebras. Bueno, hay uno que otro raro que le gusta. ¿A quién le gusta el culebra? Hay algunos chicos que sí les gusta jugar con culebra. Pero normalmente la serpiente, la culebra, nos causa una reacción. Entonces, la serpiente en el huerto no apareció como culebra. Porque si no, ya Eva hubiera huido ahí mismo, ¿no? Y conversó con ella. El castigo de la serpiente fue, en parte, lo que vemos hoy en día. Todo el mundo odia a la culebra. Y hasta su manera de caminar no nos gusta. Y esta es parte del castigo de Dios. Y la idea principal acá es, la serpiente era, ¿qué? Astuta. Astuta. Él es tan astuto, Satanás, que él tiene una religión programada especialmente para ti y para todas las personas en el mundo. Una religión falsa, un engaño, para que tú confíes en la religión o confíes en ti mismo en vez de confiar en Cristo Jesús. Aprendemos algo de Satanás aún en el libro de Génesis. Y ahí en la continuación vemos que ingresó el pecado al mundo. Y mira la descripción en el versículo 6, 3:6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán estuvo allí con Eva. No es cierto que Adán estuvo en otra parte del huerto. El mismo hebreo acá del pasaje indica que Adán estuvo con Eva. Y el apóstol Pablo dice que ella fue engañada, pero Adán no. Entonces eso lo hace más serio. Por eso Dios más tarde dice, Adán, ¿qué has hecho? Él tuvo que rendir cuentas a Dios. Pero ¿cómo fue la tentación? Son 4 palabras en el versículo 6 que yo subrayé. Todos son verbos. Dice, vio. Después dice, tomó, comió y dio. El pecado consiste en acciones nuestras fuera del plan de Dios. Dios ha dicho, no comáis del fruto del árbol. Entonces el pecado fue en ver, en tomar, en comer y en dar. Acciones nuestras fuera de la voluntad de Dios. Ese es el pecado. Y nosotros, tú y yo, vamos repitiendo lo mismo que Adán y Eva hicieron en el huerto todos los días. Por eso vino el Salvador. Y lo vamos a ver. Pero primero, vamos más atrás de Génesis. No solamente siglos, sino en la misma eternidad. Y vamos a notar en las Escrituras la doctrina de la elección divina. Un ejemplo en el capítulo 12, Génesis 12. Uno de los muchos ejemplos en las Escrituras. Cuando llegamos al Nuevo Testamento en Efesios, dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación de la tierra, o sea, antes de Génesis, antes de la creación del hombre, antes de la creación de los ángeles, entre los cuales estaba el que se convirtió en Satanás. Pero miren lo que dice el versículo 12 aquí. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese es un momento dramático y muy importante en la historia, y justamente es la división del libro de Génesis. Los primeros 11 capítulos, historia universal. Los capítulos del 12 en adelante, historia de Abraham y sus hijos, o sea, los que creemos en él. Pero aquí vemos que entre toda la gente que vivía ahí, Dios llama a Abraham. ¿Cómo se puede explicar esto?
¿Es que Abraham fue un ejemplo de integridad, de probidad? No. Definitivamente no. Si tú lo ves 2 veces, negó a su propia esposa. ¡Qué cobarde! Cuando dice a su esposa, a ver, diles que tú eres mi hermana, porque tú eres tan bella. Sara habrá sido un cuerazo, ¿no? Porque a los 90 años, él está preocupado todavía por ella. Te van a decir que te van a ver y te van a querer tomar y que no diles que tú eres mi hermana, por favor. ¡Qué cobardía de parte de un esposo! O sea, Abraham no fue tan buen ejemplo de los creyentes, digamos. Pero Dios le llamó y lo convirtió en el padre de la fe. Abraham fue cambiado, Abraham fue transformado totalmente por la gracia de Dios. Pero todo comenzó en que Dios lo seleccionó, Dios lo eligió. Mira, hermanos, no hay forma de explicar la doctrina de elección y predestinación. Y es mejor que no lo intentemos. Porque si tú escuchas a un predicador que trata de explicar algo que quedó claramente revelado en la palabra de Dios, pero que no tiene explicación, tú mismo te vas a confundir. Es muy cierto que tú tienes la capacidad de escoger, pero también es muy cierto que tu capacidad de escoger siempre te va a conducir más y más en el pecado si no fuera por la gracia de Dios. Si somos creyentes y estamos aquí esta mañana, es que Dios en su misericordia nos ha dado la fe y nos ha regalado la vida eterna en Cristo Jesús, porque nos escogió en Cristo antes de la fundación de la tierra. Ahora, tú no tienes por qué preocuparte de lo que pasó ahí, porque nunca vas a meterte en la mente de Dios y entenderlo. Lo que tienes que decir, Señor, gracias, no lo entiendo, yo merezco el infierno y tú me das el cielo. Yo merezco la perdición por ser pecador y tú me das el perdón. Cuando hay personas mucho mejores que yo, hay personas mucho más inteligentes que yo, hay personas buenas humanamente, pero Dios en tu misericordia me has dado tu salvación. Te alabo y te serviré todos los días de mi vida. Esa es la única respuesta correcta a Dios. Pero vemos a la elección a través de toda la Biblia. Dios escoge uno y el otro no. Y no hay explicación. Pero sí vemos algo maravilloso en el capítulo 3, versículo 21. Vemos la doctrina de sustitución que mencionamos la semana pasada en lo del Cordero. Pero aquí, en 3:21, vemos el primer caso. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Se acuerdan que no podían estar en la presencia de Dios? Se escondieron de Dios porque estaban desnudos. Se hicieron sus delantales de hojas de plantas, pero Dios rechazó lo que ellos hicieron con sus propias manos y Dios mató a unos animales. No dice qué clase de animal, probablemente corderos. Por eso se ve en el resto de la Biblia el uso de las ovejas. Pero no tenía que ser. El hecho acá, la verdad acá, fundamental para toda la historia de Dios, es que un animal inocente muere en lugar de la pareja culpable. Eso es fácil de entender. Muere el inocente, se salvan los culpables. ¿Te das cuenta? Ese es el mensaje del Evangelio que corre desde aquí a través de toda la Biblia. El mensaje de sustitución. Y es la única salvación que existe. O mueres tú en el infierno para toda la eternidad, o muere otro ser humano en lugar tuyo. Y sabemos que el único ser humano que pudo hacerlo es Dios mismo, Jesucristo, el Hijo. Entonces aquí lo encontramos establecidos una verdad fundamental que corre por toda la Biblia, la sustitución. El inocente en lugar del culpable, la sustitución. Y después en el capítulo 15, versículo 6, vemos cómo se aplica esto a la vida nuestra.
15:6. En el caso, otra vez, de Abraham. Hemos leído que Dios llamó a Abraham, pero ¿cómo responde Abraham? Aquí está la clave. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora dígame, ¿Abraham tuvo justicia propia suficiente para agradar a Dios? ¿Abraham era un hombre justo, sí o no? No. ¿Alguno de nosotros somos justos? ¿Tú tienes a tu cuenta justicia suficiente como para agradar a Dios? Si Dios te llama a su presencia en este momento y te pregunta, ¿qué derecho tienes tú de entrar en mi presencia? Si Dios te hace esta pregunta, ¿qué dirías tú? Bueno, es que yo asistí a la iglesia Vida Nueva en La Molina, donde el pastor está Tomás Pérez. ¿Quién? Dice el Señor. ¿Quién? Diría, ¿qué? Iglesia diría. Por supuesto, no tenemos nada para ofrecer a Dios. Tú no tienes nada que Dios necesita. Yo tampoco. Entonces, todo el sistema de ganar mérito con Dios por hacer buenas obras es falso. Abraham no tuvo nada para ofrecer a Dios. ¿Pero qué hizo Abraham? Creyó a Dios. Esa es la fe. No es que creyó en Dios, también creyó en Dios. Por supuesto, todo el mundo cree en Dios. Pero creyó a Dios. Dios dio una promesa. Abraham apropió la promesa para su propia vida. Esa es la fe, es creer a Dios. El día en que tú crees a Dios, serás justificado. Mira lo que dice acá. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y en tu Biblia probablemente hay una nota ahí, en el mío tiene 3 versículos, Romanos, Gálatas y Santiago. Es que los apóstoles del Nuevo Testamento entendieron muy bien que lo que Abraham hizo al creer a Dios es exactamente lo mismo que tú y yo tenemos que hacer hoy en día. Es creer a Dios. Y para nosotros significa creer a Dios en cuanto al Evangelio, que Cristo tomó mi lugar en la cruz. O sea, la justificación está basada en la sustitución, lo que Dios hizo en nuestro lugar, justificados por la fe. Ahora yo te pregunto, ¿has puesto tu fe en Cristo? ¿O sigues confiando un poco en Cristo y un poco en ti? ¿Estás confiando en tu bautismo o estás creyendo a Dios? Cuando tú crees que Cristo dijo en la cruz, consumado es, y con esas palabras canceló tu deuda, eso sí es la fe. Y Dios pone la justicia de Cristo a tu cuenta. Por eso se llama justificación. Dios hace un decreto supremo en el cual Él dice, no tienes pecados a tu cuenta, porque tus pecados fueron llevados a Cristo. Y la justicia de Cristo, mi hijo, la pongo a tu cuenta, sí. Y por eso tenemos la salvación, justificados por la fe. El número 9 en sus ojos. Vemos en las Escrituras, vamos a leer 7:13 como ejemplo, la seguridad del creyente. La historia del diluvio y de Noé y su familia. 12 días hubo lluvia sobre la tierra, 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y mira el versículo 16, la última frase. Y Jehová le cerró la puerta. Entonces aquí vemos un cuadro que se repite muchas veces, pero nos ayuda a entender desde el principio la seguridad del creyente. ¿Dónde están los creyentes? Dentro del arca. ¿Dónde están los no creyentes? Fuera del arca. Los creyentes protegidos porque el arca representa a Cristo mismo. Si estás en Cristo, tienes la seguridad. Cristo ha dicho en el capítulo 10 de Juan que Él conoce sus ovejas y sus ovejas le conocen a Él. Llama a sus ovejas, cuida a sus ovejas. Y Él dice, ninguna de mis ovejas voy a perder. Porque no solamente están conmigo, pero están en las manos de Dios mi Padre.
la seguridad de la salvación. Si realmente conoces a Cristo como tu Salvador, la seguridad de Dios es un gran consuelo y una gran bendición. Porque tú descansas en lo que Dios dice, en lo que Dios hace. No confías en ti mismo, sino en Él, la seguridad. Vemos lo mismo en el caso de José, por ejemplo, en la última parte de Génesis. No vamos a leerlo ahí todavía. José, tantas pruebas. Cuando fue vendido por sus hermanos, llega a ser esclavo y después lo echan a la cárcel. Pero durante todos esos años, que creo que fueron 15 años, por 15 años, este joven José, totalmente aislado de sus padres, de su país, de todo, solo, totalmente solo, rodeado por el paganismo, mantuvo su fe, su integridad y su probidad. ¿Por qué? Porque Dios lo guardó. Y esa es la seguridad que Dios nos da. Pero también en medio de todo eso, en el capítulo 12, vemos en Génesis la adoración a Dios. Un ejemplo, 12:8. Abraham otra vez. Luego se pasó de allí un monte al oriente de Betel, plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, a Ai al oriente, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y de ahí en adelante vemos que claman a Dios los creyentes, oran a Dios, adoran a Dios. Y esto continúa hasta hoy en día. Si tú no adoras a Dios, si no oras a Dios, significa que no eres de Dios, pues. No eres de Dios, no perteneces a Dios. Porque los hijos de Dios buscan a Dios, claman a Dios, adoran a Dios. Y nadie tiene que obligarte a hacerlo, pero lo haces de corazón igual que Abraham. Pero hay otro ejemplo en el capítulo 5, el versículo 22, que corre también por medio de las Escrituras, 5:22. El caso de Enoc. Como Dios guardó a Noé años más tarde dentro del arca con su familia, Dios sacó a Enoc antes del diluvio. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué pasó? Desapareció porque le llevó Dios. Un caso extraño. 2 veces ocurrió en las Escrituras. Dios simplemente lo llevó. Un día están caminando juntos y Dios le dice, no, mejor que vamos a mi casa hoy día. No tienes que volver a la tuya. De una vez, acompáñame a mi casa. Y Enoc desapareció, dice, fue con Dios. Ahora, ¿qué nos indica esto? Entre otros ejemplos, es que Dios separa a los suyos. Si tú eres creyente en el Señor, Dios te va a separar para su honra y su gloria. O sea, en el lugar de trabajo, en tu universidad o tu colegio, vas a ser diferente. Vas a ser diferente a los demás. Y el joven que insiste en ser siempre como los demás, tiene un gran problema. Porque el creyente forzosamente es separado por Dios. Esa es la palabra santificación en toda la Biblia. Dios dice que somos santos. No es que somos perfectos, pero somos santos. O sea, Dios te ha separado para sí mismo. Y si tú insistes en tu manera de actuar, en tu manera de hablar, en tu manera de vestirse, si tú insistes en copiar el mundo, tienes un gran problema espiritual. No estás bien con Cristo. Porque la separación es una doctrina fundamental de la Biblia que nace en Génesis y está por todos los libros de la Biblia. Dios separa a los suyos. Vemos el caso de Lot, un caso negativo. Lot fue creyente, pero quiso vivir muy cerca a Sodoma para ganar más dinero. Y él dijo, no hay problema, yo soy creyente, yo no me meto en los pecados de ellos, pero voy a estar ahí para ganar dinero. Pronto encontramos a Lot viviendo dentro de la ciudad. Y pronto Lot perdió a su familia,
sus hijas y su esposa por la muerte, sus hijas por el incesto. ¿Por qué? Porque no quiso separarse del pecado. Él dijo, no, yo tengo que vivir acá, entre ellos. Mala, muy mala la decisión. Muy equivocada la decisión. El creyente es separado por Dios mismo. Pero después vemos 3 cositas más que rápidamente vamos a tocar. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, vemos el desarrollo de muchas doctrinas acerca de la segunda venida de Cristo y su plan para la tierra, su plan para el futuro. Pero quisiera que noten aquí, en el capítulo, algunos versículos, pero busquen 15, 18. Vamos a saltar ahí. Varias veces Dios habla a Abraham con una promesa. Creo que es el 15, 18. Sí. Aquí repite la promesa de Dios a Abraham. Pero miren lo que dice específicamente. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿A qué se refiere esta tierra? Todos los días en los noticieros vemos acerca de esta tierra. Esta tierra. Acá dice, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, ¿a quién pertenece toda esa tierra? A los descendientes de Abraham. Ahora, no significa solamente los judíos, porque en el Nuevo Testamento leemos que somos hijos de Abraham por medio de la fe. Roberto, te van a devolver todos los terrenos de tu familia en Palestina. En serio, porque los creyentes vamos a heredar todo esto. Los problemas políticos que hay en el Medio Oriente es muy aparte del plan de Dios. Dios dice, esto pertenece, yo voy a poner mi pueblo allí. Va a ser el centro del gobierno de todo el mundo durante el milenio, el reino de Cristo. Dios cumple sus promesas y Él promete un futuro glorioso para Israel. Y después volvemos a la primera promesa gloriosa, 3:15. Vemos el tema principal de Génesis, como también de toda la Biblia, el Salvador. Ellos pecaron contra Dios. Dios juzga a la serpiente, a Satanás también, a la serpiente como animal y a Satanás como ángel caído, pero también hay un castigo para el hombre y para la mujer. Entre todo esto encontramos esta joya. Pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre Satanás y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar o en la tobilla. Ahora, con estas palabras tan sencillas, Dios está estableciendo una verdad, que en toda esa confusión del pecado va a venir un Salvador que va a pisar la cabeza de Satanás y literalmente destruirlo. Y este Salvador va a nacer como simiente de la mujer. O sea, aquí profetiza por primera vez acerca del nacimiento virginal de Cristo, lo que celebramos cada Navidad. De aquí en adelante vemos la encarnación, vemos la enseñanza acerca de la vida de Jesús en el cuadro de José, vemos la muerte de Cristo, y cuando cuando Abraham ofrece a Isaac, y vemos lo que el doctor Dehan reconoció hace muchos años. El doctor Dehan fue un médico, fundador del ministerio del pan diario, esos devocionarios que muchos usan. Él fue un médico que fue convertido y comenzó a compartir la palabra y pronto dejó todo para dedicarse a la obra de Dios. Y él decidió hacer un libro, había escrito muchos libros, de Cristo a través de las Escrituras. O sea, su idea fue en toda la Biblia sacar las veces que enseñaba acerca de Jesús.
pero descubrió que eso no es un libro, son docenas de tomos de libros. No resulta. Entonces dijo, bueno, entonces voy a hacer un libro acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Comenzó a estudiar, preparar materiales y dijo, no puedo, mucho material. Después dijo, ok, voy a escribir Jesucristo en el Pentateuco, los 5 primeros libros. Y comienza a estudiar y dijo, no puedo, porque son muchos libros. Y por fin escribió un libro, tengo una copia en mi oficina, que se llama Cuadros de Cristo en Génesis. Y él muestra por lo menos 23 veces en el libro de Génesis, vemos claramente a Jesucristo. Cuadros y enseñanzas, comenzando con 3:15 acá, que nos preparan para la venida del Salvador. ¿Por qué? Bueno, el último punto en sus hojas ahí es que el juicio de Dios sí viene. Dios juzgó al mundo en el diluvio. Dios juzgó a la ciudad de Sodoma. El juicio de Dios sí viene. Por eso Dios ha provisto un Salvador para los que creemos en Él. Mira al pie de la página, cuando Cristo estuvo discutiendo con los religiosos de su época, les dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo más o menos estaba diciendo, mira, lea su Biblia. Lea su Biblia. Lee específicamente los libros o las de Moisés, como dice en la parte siguiente. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Cristo insiste. Yo estoy en Génesis. Yo estoy en los libros de Moisés. Pero no solamente esto. Mira lo que dice en Lucas. Comenzando desde Moisés, o sea, los 5 primeros libros, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Cuál es el mensaje principal de toda la Biblia? Todas las Escrituras. Jesucristo, el Salvador. La redención, la salvación. Entonces Dios nos dio todo ese libro para que tú y yo conozcamos al Salvador. ¿Lo conoces? ¿Lo has recibido? Él es el que está tocando la puerta de tu ser. Recíbalo, acéptalo de una vez en tu vida. Vamos a inclinar la cabeza para orar. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, la Biblia. Rogamos que cada amigo o amiga aquí presente pueda también recibir el regalo de vida eterna en Cristo Jesús, creyéndote y recibiendo a tu Hijo en su corazón, en su vida. Gracias, Padre, por una provisión completa, una salvación eterna, gratuita y maravillosa. Que sea la realidad en la vida de cada persona aquí. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.